El abuso de autoridad dentro de las fuerzas policiales es un tema que genera controversia, indignación y, sobre todo, una profunda reflexión sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden público. Pero ¿qué sucede cuando aquellos encargados de proteger a la ciudadanía se convierten en los perpetradores de abusos? ¿Cuáles son las consecuencias de la impunidad policial y cómo afecta a la sociedad en su conjunto? A lo largo de este video, exploraremos un tema crucial en la impunidad policial y sus repercusiones en la sociedad. El abuso de autoridad por parte de la policía, cuando no se castiga, no solo erosiona la confianza pública en las instituciones de seguridad, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y desconfianza entre la comunidad y los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Al permitir que los responsables de abusos queden impunes, se envía un mensaje claro que la justicia no se aplica de manera equitativa, lo que genera un distanciamiento aún mayor entre la policía y la población. El objetivo de este video no es solo señalar los problemas, sino también promover un debate sobre los mecanismos de control y las medidas de rendición de cuentas necesarias para garantizar que los abusos de poder dentro de las fuerzas policiales no queden impunes. ¿Cómo podemos asegurar que aquellos que violan la ley sean responsables de sus actos, sin importar su estatus o su posición dentro de la jerarquía institucional? Este es un interrogante fundamental que exploraremos a lo largo del contenido. Es importante recordar que, si bien hablamos de las fuerzas policiales, en términos generales, cada caso de abuso de autoridad tiene un impacto directo y humano en las víctimas. No se trata solo de estadísticas, sino de personas cuyos derechos fueron vulnerados, cuyos destinos cambiaron debido a decisiones tomadas por quienes, en teoría, deben protegerlos. En este sentido, este análisis busca ir más allá de los datos y ofrecer una mirada crítica que impulse la reflexión sobre cómo las políticas de seguridad deben evolucionar para salvaguardar la justicia. Así que, te invitamos a seguir este recorrido por el tema de la impunidad policial y sus efectos en la sociedad, con la esperanza de que juntos podamos identificar las soluciones que nos permitan construir un sistema de seguridad más justo y transparente para todos. Al final de este video, no solo habremos analizado el problema, sino que también habremos propuesto algunas ideas claves para empezar a cambiar este ciclo de impunidad que tanto daño ha causado a nuestras comunidades. Para comprender en profundidad los efectos de la impunidad policial, es necesario observar casos concretos en los que el abuso de autoridad haya quedado impune. Uno de los ejemplos más recientes que ha generado gran controversia a nivel internacional ocurrió en país o ciudad El Fecha. En este caso, un joven de edad fue detenido por la policía bajo circunstancias que rápidamente fueron cuestionadas por testigos y por la comunidad en general. El joven, de origen de especificar raza, si es relevante para el contexto, fue acusado de especificar el motivo de la detención, si es relevante, sin que existieran pruebas claras de su implicación en algún delito. En el momento de la detención, varios transeúntes grabaron con sus teléfonos móviles la brutalidad policial que se desplegó durante la intervención. Los agentes de policía, en lugar de proceder de manera proporcional y respetuosa, utilizaron la fuerza excesiva, incluyendo el uso de gas pimienta, que fue dirigido directamente hacia el rostro del joven, quien no representaba una amenaza inmediata. Las imágenes de la agresión se viralizaron rápidamente en las redes sociales, causando una indignación generalizada, especialmente entre los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales que luchan contra el abuso policial. A pesar de la evidencia visual clara y las denuncias de la comunidad, los agentes responsables del incidente no fueron suspendidos ni sometidos a un juicio inmediato. La investigación inicial realizada por la policía interna resultó en un fallo en el que se alegó que no había suficientes pruebas para imputar a los oficiales. Esta respuesta inicial fue percibida como una clara muestra de impunidad, lo que solo alimentó aún más la frustración de la población, especialmente de aquellos que ya desconfían profundamente de las instituciones encargadas de investigar los abusos cometidos por sus propios miembros. Este caso no es aislado. En varias ocasiones, situaciones similares se han repetido en diferentes partes del mundo, donde videos o testimonios directos muestran abusos policiales, pero los responsables no enfrentan consecuencias significativas. La impunidad en estos casos
no solo perpetúa la violencia, sino que también genera un clima de inseguridad en las comunidades, que sienten que no pueden confiar en quienes están encargados de velar por su seguridad. La falta de acción frente a estos abusos tiene un impacto devastador en el tejido social. En primer lugar, erosiona la confianza en las fuerzas del orden. La policía, que debería ser vista como la institución encargada de proteger a los ciudadanos, se convierte en un agente de represión, especialmente en barrios y comunidades marginadas, donde los ciudadanos temen más a los oficiales que a los delincuentes. Además, la falta de consecuencias visibles refuerza la percepción de que, si no eres parte de la élite o no tienes los recursos para presionar por una investigación imparcial, la justicia no será aplicada. Este ciclo de desconfianza y abuso de poder, cuando no se corta de raíz, alimenta una espiral negativa que afecta a toda la sociedad. Un aspecto clave de este caso fue la reacción de la comunidad, que se organizó rápidamente a través de las redes sociales, convocando protestas y exigiendo que se reabriera el caso de forma transparente y objetiva. Aunque las autoridades locales intentaron calmar la situación, la presión de la sociedad civil fue tal que, finalmente, se formó un comité de vigilancia independiente que revisó el caso y recomendó la reapertura de la investigación. Sin embargo, el proceso judicial continuó siendo lento, y algunos de los oficiales involucrados en el abuso continuaron trabajando sin interrupciones en sus funciones. Este caso pone de relieve la gravedad de la falta de rendición de cuentas en las fuerzas policiales, especialmente cuando los abusos son cometidos por aquellos en posiciones de poder. La situación no solo afecta a la víctima directa, sino que también tiene un efecto corrosivo en el bienestar social general. Las protestas, la movilización social y las campañas de concienciación fueron fundamentales para mantener el caso en la agenda pública. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué es necesario que la sociedad civil tome la iniciativa para garantizar justicia en estos casos? ¿Por qué el sistema institucional falla tan frecuentemente en hacer justicia por su cuenta? Este tipo de incidentes también muestra cómo la impunidad no solo afecta a las víctimas inmediatas, sino que también contribuye al ciclo de desconfianza que aleja a los ciudadanos de las autoridades. En muchos casos, las personas que observan estos abusos en vivo, a través de videos o testimonios, se sienten impotentes y resignadas. ¿Cómo puede una sociedad funcionar correctamente si sus miembros pierden la fe en las instituciones que deberían protegerlos? El miedo, la desconfianza y la frustración se acumulan, y la sensación de vulnerabilidad se extiende entre quienes más necesitan sentirse seguros. La impunidad policial no es solo un problema institucional o legal, sino que tiene un impacto profundo y tangible en la sociedad en su conjunto. Cuando los abusos de poder cometidos por agentes de la ley no son sancionados, se genera un ambiente de desconfianza que afecta a todos los niveles de la comunidad. La impunidad perpetúa una cultura de violencia y represión, donde las víctimas de abusos no solo sufren el daño directo de la agresión, sino también la frustración de saber que no obtendrán justicia. A su vez, la sociedad en general se ve afectada por la erosión de la confianza en las instituciones públicas, lo que genera un ciclo de desafección y desconfianza que se retroalimenta continuamente. Efectos psicológicos y sociales en las víctimas. El abuso de autoridad tiene consecuencias devastadoras en las víctimas. Más allá de las lesiones físicas inmediatas, las personas que sufren abusos por parte de la policía, a menudo, experimentan efectos psicológicos a largo plazo. El trauma resultante de ser tratado de manera injusta, y especialmente de manera violenta, por parte de quienes se supone que deben protegernos, es profundo. La sensación de impotencia, humillación y miedo que experimentan las víctimas puede perdurar durante años, afectando su bienestar mental, emocional y social. Las víctimas de abuso policial, en muchos casos, no solo enfrentan la violencia directa, sino también la revictimización a través de la falta de apoyo institucional, la negativa a procesar los casos de abuso y la falta de respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades. Refuerzan la sensación de que no hay un sistema de justicia disponible para ellos. Esta frustración puede llevar a un distanciamiento emocional de las instituciones, así como a una mayor alienación dentro de sus comunidades. La desconfianza en las fuerzas policiales se instala, y el temor a represalias o a una nueva agresión por parte de los mismos agentes
crea un ambiente de inseguridad constante. En muchos casos, la víctima ya no se siente segura ni en su propia comunidad, ni en presencia de la policía. Este tipo de efectos psicológicos no solo afectan a los individuos directamente involucrados, sino que se extienden a sus familias, amigos y a la comunidad en general. Cuando una persona sufre abuso de autoridad, se crea una red de apoyo alrededor de ella que también experimenta los efectos del trauma. Los amigos y familiares se sienten impotentes y a menudo se convierten en defensores de los derechos de la víctima. La sensación de que el sistema no proporciona justicia también afecta a las personas cercanas a las víctimas, creando una espiral de desconfianza que afecta a toda la comunidad. Desconfianza generalizada en las instituciones de seguridad. La impunidad policial no solo afecta a las víctimas directas de abuso, sino que también tiene un impacto mucho más amplio en la relación entre la policía y la sociedad. Cuando un agente de la ley comete un abuso y no se enfrenta a consecuencias, esto envía un mensaje claro. En las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía están por encima de la ley. Esto socava la confianza de la población en las fuerzas de seguridad y, en general, en el sistema de justicia. En muchas comunidades, especialmente en barrios marginados, la policía es vista como una fuerza de represión en lugar de protección. Los ciudadanos temen más a los oficiales que a los delincuentes que rondan las calles. Este fenómeno es especialmente evidente en comunidades racializadas, donde el abuso de autoridad por parte de la policía ha sido un problema histórico. Los prejuicios y estereotipos raciales a menudo juegan un papel importante en cómo la policía interactúa con diferentes grupos de la sociedad, lo que contribuye aún más a la desconfianza generalizada. El impacto de esta desconfianza es múltiple. En primer lugar, la cooperación de la comunidad con la policía se ve gravemente afectada. Las personas son menos propensas a denunciar crímenes, colaborar con investigaciones o incluso acercarse a los oficiales por temor a represalias o maltrato. Esto crea un círculo vicioso donde la falta de cooperación de la comunidad dificulta el trabajo de la policía, mientras que el abuso y la desconfianza continúan creciendo. La policía, al sentirse desconectada de las comunidades que debería proteger, responde con mayor agresividad y desconfianza, lo que solo alimenta aún más el ciclo de violencia. Además, la falta de confianza en las fuerzas policiales puede llevar a una pérdida generalizada de fe en el sistema de justicia. Si los ciudadanos creen que la policía puede actuar impunemente y que los abusos quedarán sin consecuencias, es probable que también pierdan la fe en el sistema judicial en su conjunto. Esto puede llevar a una disminución de la cooperación con el sistema judicial, la deslegitimación de los tribunales y una mayor polarización en la sociedad. Erosión de la confianza en el Estado de Derecho. Un sistema de justicia que no aplica la ley de manera equitativa y transparente se enfrenta a un desafío fundamental: la erosión del Estado de Derecho. En una democracia, el principio de que todos son iguales ante la ley es esencial para garantizar la cohesión social y la justicia. La impunidad policial destruye este principio, ya que establece que algunos, en este caso, los agentes del orden, pueden actuar fuera de los límites legales sin consecuencias. La falta de rendición de cuentas en la policía envía el mensaje de que la ley no se aplica a todos por igual. Esto es particularmente grave en sociedades que luchan por mantener la cohesión social y la justicia. Si la policía no es responsable de sus acciones, ¿quién lo será? La pérdida de confianza en el sistema judicial puede dar lugar a una creciente sensación de inseguridad y vulnerabilidad entre la población. Esto no solo afecta a las víctimas directas del abuso policial, sino que también genera un ambiente general de miedo y desconfianza que se extiende a toda la sociedad. Además, la impunidad policial crea una contradicción en la sociedad. Por un lado, los ciudadanos son constantemente advertidos sobre la importancia de cumplir con la ley, pero por otro lado, se dan cuenta de que los que están encargados de hacer cumplir la ley no están sujetos a las mismas reglas. Este doble estándar puede generar resentimiento y frustración, especialmente cuando los ciudadanos perciben que la justicia no se aplica de manera justa o equitativa. Aumento de la violencia y la polarización social. Un efecto aún más negativo de la impunidad policial es su relación con el aumento de la violencia social. Cuando los agentes del orden cometen abusos sin ser sancionados, esto envía una señal clara a la población. La violencia
no tiene consecuencias. Esto puede resultar en un aumento de la violencia policial y, en algunos casos, en la proliferación de prácticas represivas dentro de la policía. A su vez, la falta de rendición de cuentas y la creciente violencia pueden generar una mayor polarización en la sociedad, creando divisiones profundas entre los que apoyan a la policía y los que luchan por los derechos humanos. El temor a la violencia policial genera desconfianza, y este desajuste en la relación policía-comunidad puede resultar en un conflicto social mayor. En este contexto, es vital entender cómo la impunidad no solo alimenta la violencia, sino que también incrementa la desconfianza social, la polarización y la exclusión, lo que puede llevar a una fragmentación aún mayor de la sociedad. La impunidad policial no es solo el resultado de la falta de consecuencias legales para los agentes que abusan de su poder, es también un componente fundamental de una cultura institucional más amplia dentro de las fuerzas de seguridad. Esta cultura, que ha sido desarrollada y reforzada durante años, crea un ciclo difícil de romper, en el que los abusos se perpetúan, las investigaciones se demoran o se evitan, y la violencia policial se normaliza. Este ciclo de impunidad es particularmente difícil de erradicar debido a las estructuras internas que protegen a los oficiales acusados, así como a las normas no oficiales que prevalecen en muchas instituciones policiales. El código de silencio y la solidaridad policial. Uno de los principales factores que facilita la impunidad dentro de la policía es el código de silencio que prevalece en muchas fuerzas policiales. Este código no escrito establece que los agentes deben protegerse mutuamente, incluso cuando uno de ellos está involucrado en un abuso de autoridad o en una actividad ilegal. La solidaridad entre oficiales se extiende más allá de la lealtad institucional. Es una forma de garantizar que los miembros de la policía puedan actuar sin temor a repercusiones internas, ya sea por abuso de poder, corrupción o negligencia. Este fenómeno se observa particularmente en investigaciones internas, donde los agentes involucrados en un incidente de abuso son defendidos por sus compañeros, lo que dificulta la objetividad y la transparencia de las investigaciones. Los superiores jerárquicos, a menudo, prefieren proteger a los miembros de su equipo, a veces debido a la preocupación por mantener la cohesión del grupo, o incluso por miedo a represalias o al escrutinio público. Este código de silencio no solo permite que los abusos continúen sin consecuencias, sino que también crea una barrera entre la policía y la sociedad a la que se supone que debe servir. En muchos casos, este código de silencio también se extiende a la protección de los oficiales involucrados en actos de violencia. La lealtad mutua entre los miembros de la fuerza policial hace que muchos incidentes de abuso no sean reportados, o que las versiones oficiales se ajusten para exonerar a los responsables. La falta de rendición de cuentas y la negación de la responsabilidad individual son características comunes en este tipo de cultura institucional, lo que perpetúa aún más la impunidad. La falta de transparencia en las investigaciones internas. Otra de las principales razones por las que la impunidad persiste dentro de las fuerzas policiales es la falta de transparencia en las investigaciones internas. En muchos países, las investigaciones sobre abusos de poder son llevadas a cabo por las mismas instituciones policiales, lo que crea un conflicto de intereses evidente. Los oficiales que cometen abusos son investigados por sus propios compañeros o por superiores que, en algunos casos, están motivados por la defensa de la imagen de la institución y la protección de sus miembros. Este sistema de autoinvestigación limita la capacidad de obtener una evaluación imparcial y objetiva de los incidentes. Cuando los agentes no enfrentan consecuencias dentro de su propio sistema, el mensaje que se envía es que el abuso de poder es tolerado o incluso aceptado dentro de las fuerzas policiales. Los resultados de las investigaciones internas suelen ser inconsistentes y muchas veces las sanciones son leves o inexistentes, lo que contribuye al clima de impunidad. A pesar de los avances en algunos países que han establecido organismos independientes para investigar a la policía, la falta de recursos, la burocracia y la resistencia interna de las instituciones siguen siendo barreras significativas para lograr una verdadera rendición de cuentas. La cultura institucional que prevalece dentro de muchas fuerzas policiales se basa en la protección de sus miembros, incluso cuando estos actúan fuera de la ley, lo que dificulta la aplicación de la justicia
en muchos casos. La resistencia a las reformas dentro de las fuerzas policiales. Las reformas dentro de las fuerzas policiales suelen encontrar una fuerte resistencia debido a la cultura interna de la policía. Las reformas, que generalmente se enfocan en mejorar la transparencia, la responsabilidad y el respeto por los derechos humanos, a menudo chocan con la tradición y los valores que han sido inculcados dentro de la institución. Muchos policías creen que los procedimientos de reforma pueden debilitar la autoridad o la efectividad de la fuerza policial, y temen que estas reformas los expongan a críticas o a la pérdida de poder dentro de la estructura jerárquica. Esta resistencia puede estar alimentada por la percepción de que las reformas son una amenaza a la cohesión interna de la policía. En algunos casos, los oficiales sienten que las reformas representan una pérdida de control sobre sus propias prácticas, especialmente cuando se les pide rendir cuentas por sus acciones. Además, la desconfianza hacia las autoridades externas, como los órganos de supervisión civil o las organizaciones de derechos humanos, puede crear un ambiente de antagonismo hacia las reformas propuestas, lo que obstaculiza el progreso hacia un sistema de justicia policial más transparente. En muchos casos, la resistencia a la reforma es también una cuestión de poder. Las fuerzas policiales tienen una gran influencia política, y las reformas que podrían reducir esta influencia son vistas con escepticismo. En algunos países, los sindicatos de policía son extremadamente poderosos y actúan como una barrera significativa para la implementación de cambios importantes. Esto refuerza la estructura de impunidad, ya que los agentes de policía saben que tienen el apoyo de poderosas organizaciones que pueden protegerlos, incluso si son responsables de abusos. Normalización de la violencia y la represión. A medida que la impunidad persiste y los abusos quedan sin castigo, la violencia policial se normaliza dentro de la cultura de la policía. En lugar de ser un acto excepcional y condenable, el uso excesivo de la fuerza se convierte en una práctica aceptada dentro de la institución. Los oficiales que actúan con violencia o abusan de su poder pueden ser vistos como simplemente siguiendo las reglas del juego, y aquellos que cuestionan estas prácticas o intentan denunciar los abusos son etiquetados como traidores o problemáticos. Esta normalización de la violencia no solo afecta a los agentes de policía involucrados en los abusos, sino que también tiene un impacto profundo en la sociedad. Cuando los abusos policiales se consideran parte del trabajo, la percepción pública de la policía cambia radicalmente. La figura de la policía, que debería ser un símbolo de protección y justicia, se convierte en un símbolo de represión y abuso. Esto genera una mayor desconfianza y desafección por parte de la sociedad y debilita aún más la capacidad de la policía para cumplir con su función de manera efectiva. Además, la violencia sistemática dentro de las fuerzas policiales crea una especie de círculo vicioso. Los abusos que no son sancionados alimentan la violencia y la agresión dentro de la institución, lo que a su vez aumenta el uso de la fuerza en situaciones de control social. Los oficiales, al ver que no enfrentan consecuencias por sus acciones, continúan con comportamientos violentos, y esto aumenta la probabilidad de que se repitan nuevos abusos. El futuro, al romper el ciclo de impunidad. Para romper el ciclo de impunidad, es esencial que las fuerzas policiales cambien su cultura interna. La impunidad no se puede erradicar solo con reformas externas, sino que también debe haber un cambio dentro de la propia institución. Esto implica cuestionar la solidaridad ciega entre los oficiales, promover la transparencia en las investigaciones internas y fomentar una cultura de respeto hacia los derechos humanos. El cambio es posible, pero requiere una voluntad institucional firme y la colaboración de la sociedad civil, los medios de comunicación y los organismos de derechos humanos. Solo de esta manera se podrá transformar la policía en una institución verdaderamente comprometida con la justicia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, sin importar su origen, raza o clase social. Si bien el problema de la impunidad policial es profundo y complejo, existen diversas soluciones y mecanismos de control que pueden ser implementados para mitigar y, en última instancia, erradicar este fenómeno. A través de reformas estructurales, cambios en la cultura interna de las fuerzas policiales y una mayor supervisión externa, es posible crear un sistema más justo, responsable y transparente. Sin embargo, para que estos cambios sean efectivos, deben involucrar tanto a las autoridades como a la sociedad civil en su conjunto. Una supervisión externa independiente, uno de los mecanismos más eficaces
para garantizar la rendición de cuentas dentro de la policía es el establecimiento de órganos de supervisión externa independientes. Estos organismos deben tener la capacidad de investigar los abusos de autoridad sin estar sujetos a la influencia o presiones internas de la policía. Una supervisión externa permite que las investigaciones sean más imparciales y objetivas, ya que los encargados de supervisar a los oficiales no forman parte de la misma institución y, por lo tanto, no están atados a las lealtades internas que dificultan la rendición de cuentas. En muchos países, ya existen comisiones de control ciudadano que tienen la tarea de investigar los abusos de los cuerpos policiales. Sin embargo, para que estos mecanismos sean realmente efectivos, es crucial que tengan autonomía financiera y poder real para realizar investigaciones y sancionar a los responsables. Además, estos organismos deben ser completamente transparentes en sus procesos y tener la capacidad de hacer públicos los resultados de las investigaciones, lo cual aumentaría la confianza de la ciudadanía en la justicia. El modelo de fuerzas de seguridad comunitarias, en el que la policía se vincula de manera más cercana a las comunidades a las que sirve, también puede ser una forma de fomentar la rendición de cuentas. Este enfoque se basa en la idea de que los oficiales deben estar comprometidos no solo con sus superiores, sino también con las personas que protegen. Un agente de policía que trabaje en una comunidad donde se conocen mutuamente tiene más probabilidades de ser responsable por sus actos y menos propenso a abusar de su poder. 2. Reformas en la formación y capacitación de los agentes. Una de las principales soluciones para combatir la impunidad es cambiar la forma en que los agentes de policía son entrenados y capacitados. El entrenamiento de los oficiales debe enfocarse no solo en tácticas y procedimientos, sino también en el respeto a los derechos humanos, el manejo adecuado del uso de la fuerza y la empatía hacia las personas que interactúan con la policía. Los programas de capacitación deben incluir módulos sobre cómo evitar el uso excesivo de la fuerza, cómo manejar situaciones de tensión sin recurrir a la violencia, y cómo tratar con poblaciones vulnerables, como personas con discapacidades o minorías raciales y étnicas. Además, los oficiales deben ser entrenados para reconocer y confrontar sus propios prejuicios personales. La policía no puede ser una institución que solo se base en el cumplimiento de la ley mediante la fuerza. Debe ser una institución que, además de cumplir con la ley, sea sensible y respetuosa con las particularidades de la comunidad en la que opera. La capacitación en inteligencia emocional y en la gestión de conflictos es fundamental para que los oficiales puedan tomar decisiones más informadas y éticas en situaciones críticas. Otro aspecto crucial del entrenamiento es la gestión de la violencia. Muchos abusos ocurren debido a una falta de formación adecuada sobre cómo lidiar con situaciones de conflicto. Si bien el uso de la fuerza es parte del trabajo policial, debe ser el último recurso, no la primera respuesta ante cualquier situación tensa. Los oficiales deben estar capacitados en técnicas de desescalada que permitan reducir los riesgos sin recurrir al uso excesivo de la fuerza. 3. Revisión y reformulación de las políticas de uso de la fuerza. Un componente esencial en la lucha contra la impunidad policial es la revisión de las políticas de uso de la fuerza. Las fuerzas policiales deben contar con protocolos claros, transparentes y ajustados a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, y estas políticas deben ser estrictamente aplicadas. Es fundamental que la policía utilice la fuerza solo cuando sea absolutamente necesario y de forma proporcional al nivel de amenaza que se enfrente. Las políticas de uso progresivo de la fuerza, que estipulan que la fuerza debe incrementarse solo en la medida en que se agrave la amenaza, deben ser parte integral de cualquier fuerza policial moderna. Además, los agentes deben ser responsables de sus decisiones cuando opten por usar la fuerza, especialmente si ésta resulta en daño físico a una persona. La creación de protocolos claros y detallados de actuación es esencial para reducir el uso arbitrario de la violencia y garantizar que los agentes sean responsables de sus acciones. Una herramienta muy eficaz en este sentido es el uso de cámaras corporales en los oficiales de policía, que permiten documentar las interacciones con los ciudadanos. Estas cámaras no solo sirven como protección para los civiles, sino también para los propios oficiales. Al ofrecer un registro objetivo de las acciones
llevadas a cabo durante un arresto o intervención. La grabación de las interacciones policiales también garantiza que los abusos sean detectados y documentados de manera más efectiva, lo que contribuye a una mayor transparencia. 4. Incentivos para la colaboración y el denunciamiento interno. El denunciamiento interno es otro mecanismo clave para combatir la impunidad dentro de la policía. Los agentes que presencian abusos deben sentirse apoyados y protegidos al denunciar los incidentes, y no deben temer represalias por hacerlo. Para fomentar el denunciamiento interno, las fuerzas policiales deben establecer canales seguros y confidenciales donde los oficiales puedan informar sobre comportamientos ilegales o inmorales de sus compañeros sin miedo a ser castigado. La implementación de programas de protección a denunciantes también es crucial para crear un entorno en el que los agentes se sientan cómodos reportando abusos. Estos programas pueden incluir anonimato, medidas de seguridad y protección legal, garantizando que los oficiales que actúan con integridad no sufran consecuencias adversas por cumplir con su deber de responsabilidad. Además, el sistema de denuncias debe ser apoyado por una estructura de incentivos, como recompensas o reconocimientos para los oficiales que promuevan una cultura de transparencia y honestidad dentro de la institución. 5. Participación de la sociedad civil y transparencia en la justicia. Finalmente, la participación activa de la sociedad civil es un componente fundamental para garantizar que las reformas sean sostenibles y que el sistema de control policial sea verdaderamente eficaz. Los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación y las comunidades deben tener un papel proactivo en el monitoreo de la policía, en la denuncia de abusos y en la presión para que se implementen reformas significativas. Es vital que las investigaciones sobre abusos policiales sean públicas y transparentes. La ciudadanía tiene el derecho de saber qué está sucediendo dentro de las fuerzas de seguridad que son financiadas con recursos públicos. La transparencia judicial en los casos de abuso policial no solo garantiza que los oficiales culpables sean sancionados, sino que también fortalece la confianza de la sociedad en el sistema judicial y en las fuerzas de seguridad en general. La creación de espacios de diálogo entre la policía y la comunidad es igualmente importante. Estos espacios deben servir para discutir las preocupaciones de ambos lados, educar sobre los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades de los agentes, y promover una relación de respeto mutuo. La policía debe entender que su principal función es servir y proteger a la comunidad, y no ser vista como una fuerza de represión. El análisis de casos relevantes de abuso policial y de impunidad puede ofrecer una perspectiva crucial sobre cómo las fuerzas policiales han manejado o no han manejado situaciones de abuso de poder, y sobre qué lecciones se pueden aprender para mejorar el sistema. A través de los ejemplos de incidentes de alto perfil, tanto en el ámbito internacional como en diversas regiones, podemos entender las dinámicas detrás de la impunidad, los mecanismos que han permitido que se perpetúe y las medidas que han sido exitosas para remediarlo. 1. El caso de George Floyd, un símbolo global de abuso de poder, uno de los casos más emblemáticos de abuso policial y su posterior repercusión en el sistema de justicia, fue el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos. En mayo de 2020, la imagen de Floyd siendo asfixiado por un oficial de policía, mientras otros oficiales observaban sin intervenir, fue captada en video y rápidamente se volvió viral, desatando protestas masivas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Este caso mostró de manera cruda cómo la impunidad dentro de las fuerzas policiales puede generar una tragedia. A pesar de que la policía de Minneapolis tenía antecedentes de abuso de poder, el caso de Floyd fue un punto de inflexión en el debate sobre la brutalidad policial. Las protestas, bajo el lema Black Lives Matter, llevaron a una toma de conciencia mundial sobre las injusticias cometidas por la policía, especialmente contra las comunidades racializadas. La reacción internacional fue tan fuerte que las autoridades de Minnesota finalmente procedieron a un juicio en el que el oficial Derek Chauvin, responsable del asesinato, fue condenado por asesinato y homicidio en segundo grado. Aunque la condena de Chauvin fue un paso positivo, el caso de George Floyd también demostró la resistencia de las instituciones a hacer cambios profundos en el sistema de justicia. Durante años,
Las comunidades negras y otras minorías étnicas en Estados Unidos habían denunciado los abusos de la policía sin que se tomaran medidas decisivas. La falta de rendición de cuentas previa a este caso subrayó la necesidad urgente de una reforma sistemática en la policía y el sistema judicial. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, otro caso relevante que pone en evidencia la impunidad policial en el contexto latinoamericano, es la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, México. En 2014, los estudiantes fueron detenidos por policías locales, presuntamente en colaboración con un cartel de drogas, y luego desaparecidos, sin dejar rastro. Aunque las autoridades inicialmente intentaron encubrir el caso, las investigaciones independientes y la presión internacional revelaron una red de corrupción y complicidad dentro de las fuerzas de seguridad, incluyendo la policía municipal, estatal y federal. Este caso pone en evidencia no solo el abuso de poder por parte de las autoridades locales, sino también la falta de responsabilidad en los niveles más altos de la policía y el gobierno. A pesar de los esfuerzos de las familias de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil para presionar por una investigación completa, la impunidad sigue prevaleciendo en muchas partes de México. Aunque se han logrado algunos avances en la búsqueda de justicia, el caso Ayotzinapa sigue siendo uno de los ejemplos más trágicos de cómo la policía puede colaborar en crímenes atroces sin enfrentar las consecuencias apropiadas. La lección que deja este caso es la importancia de la transparencia y la independencia en las investigaciones de abuso policial. En muchos casos, la complicidad de las autoridades policiales y gubernamentales con grupos criminales impide que se lleve a cabo una investigación imparcial. Para evitar que estos casos se repitan, es crucial establecer sistemas de control judicial independientes y fortalecer las organizaciones civiles encargadas de hacer cumplir la ley. El caso de la represión en Brasil, a la masacre de la favela de Jacarecino, Brasil, también ha sido escenario de numerosos casos de abuso policial, y uno de los más impactantes en los últimos años fue la masacre de Jacarecino, ocurrida en mayo de 2021, durante una operación policial en la favela de Jacarecino, en Río de Janeiro. Al menos 28 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas, presuntamente, miembros de grupos criminales. Sin embargo, muchas organizaciones de derechos humanos han denunciado que varias de las víctimas eran civiles inocentes y que la operación policial fue una violación masiva de derechos humanos. La impunidad en este caso ha sido evidente, ya que, tras las muertes, no se han hecho responsables a los oficiales involucrados, y la policía ha justificado la operación como una acción legítima contra el crimen organizado. Sin embargo, diversas investigaciones han revelado que las operaciones en las favelas de Río de Janeiro, a menudo, se caracterizan por el uso indiscriminado de la fuerza, la falta de respeto por los derechos civiles y la violación sistemática de los principios de proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza. El caso de Jacarecino evidencia cómo las políticas de guerra contra las drogas han llevado a una militarización de la policía y a un uso desmedido de la fuerza, especialmente en comunidades pobres y racializadas. La impunidad en este caso ha generado un ciclo de violencia en el que la policía, en lugar de proteger a la comunidad, se ha convertido en una fuente de represión y sufrimiento. La lección más importante que deja este caso es la necesidad de reformas en las políticas de seguridad pública, que no solo deben enfocarse en el combate al crimen, sino también en garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su clase social o etnia. Los avances en la reforma de la policía en Reino Unido. El caso de la muerte de Stephen Lawrence. En el contexto europeo, el caso de Stephen Lawrence, un joven negro asesinado en Londres en 1993, es un ejemplo significativo de cómo un caso de impunidad policial puede llevar a reformas estructurales importantes. Después de que la policía británica inicialmente no investigara de manera efectiva el crimen y no lograra condenar a los responsables, una campaña pública y la presión de la familia Lawrence lograron que se reabriera el caso. Las investigaciones revelaron que la policía no solo había sido ineficaz en la investigación del crimen, sino que había actuado con prejuicios raciales
y discriminación hacia las víctimas y sus familias. El caso llevó a la creación del informe Macpherson, que analizó las deficiencias en la actuación de la policía y propuso una serie de reformas para abordar la discriminación y mejorar la relación entre la policía y las minorías étnicas. El caso de Stephen Lawrence es un ejemplo de cómo la presión pública, la involucración de la sociedad civil y la fuerza del activismo pueden transformar un sistema de justicia deficiente. La implementación de las recomendaciones del informe Macpherson ha ayudado a mejorar la práctica policial en el Reino Unido. Aunque aún existen desafíos en la lucha contra el racismo institucional, lecciones generales y posibles caminos a la reforma. Estos casos demuestran que, aunque la impunidad policial es un problema profundamente arraigado, también existen oportunidades para cambiar el sistema y garantizar que la policía sea verdaderamente responsable ante la sociedad. Las lecciones que se pueden extraer incluyen la importancia de la presión externa y la transparencia. En los casos más exitosos de reforma han sido aquellos en los que la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos han jugado un papel fundamental en la denuncia de los abusos. La necesidad de investigaciones independientes. Es vital que las investigaciones sobre abusos policiales sean llevadas a cabo por organismos independientes, libres de la influencia y la protección de las fuerzas policiales. El papel crucial de las reformas estructurales para evitar la repetición de abusos. Es necesario implementar reformas profundas en la capacitación policial, las políticas de uso de la fuerza y las estructuras de supervisión. A pesar de que existen soluciones claras y propuestas de reformas que pueden reducir la impunidad policial, la implementación de estas reformas enfrenta una serie de desafíos complejos. Estos obstáculos no solo provienen de la estructura interna de las fuerzas policiales, sino también de factores políticos, sociales y económicos que dificultan un cambio real y profundo. En este capítulo, analizaremos los principales desafíos estructurales, políticos y culturales que obstaculizan las reformas dentro de las fuerzas policiales, así como algunas de las resistencias internas que contribuyen a la perpetuación de la impunidad. 1. La resistencia interna de las fuerzas policiales. Uno de los mayores desafíos para implementar reformas dentro de las fuerzas policiales es la resistencia interna. Muchas de las reformas propuestas, como el cambio en la estructura jerárquica, la mayor transparencia en las investigaciones y la formación centrada en los derechos humanos, son vistas por algunos agentes de policía como una amenaza a su autoridad y a sus métodos tradicionales de trabajo. El código de silencio y la solidaridad policial son elementos clave que impiden que las reformas tengan el impacto esperado. En muchas instituciones, la idea de que los oficiales deben protegerse mutuamente, incluso ante casos de abuso de poder, sigue siendo una norma cultural muy arraigada. Esta solidaridad no solo perpetúa los abusos, sino que también hace que los agentes se sientan inmunes a la supervisión externa y a las reformas propuestas. La resistencia se convierte entonces en un obstáculo significativo para la implementación de medidas que fomenten la responsabilidad y la transparencia dentro de la policía. Además, el miedo a las represalias dentro de la propia institución es otra barrera importante. Los agentes que desean denunciar abusos o participar en reformas corren el riesgo de ser aislados, marginados o incluso despedidos. Esta intimidación silenciosa contribuye a un ambiente en el que la rendición de cuentas se ve como un desafío personal, más que como un principio institucional. 2. La política y la interferencia del poder ejecutivo. Otro de los desafíos clave en la implementación de reformas policiales es la interferencia política. Las fuerzas policiales, en muchos países, son influenciadas por los intereses del poder ejecutivo o de grupos políticos con una agenda que puede estar en contradicción con los principios de derechos humanos y justicia. Los líderes políticos pueden ver a la policía como un instrumento para mantener el orden, controlar la criminalidad o ganar votos, lo que puede llevar a políticas de mano dura y a la minimización de las demandas de reforma. El apoyo político es fundamental para la implementación de reformas dentro de la policía, pero cuando los intereses políticos están alineados con el mantenimiento del statu quo, las reformas se vuelven más difíciles de concretar. En algunos casos, los sindicatos policiales tienen un poder tan fuerte que pueden ejercer presión sobre los políticos, bloqueando cambios significativos o retrasando las reformas. Esta politización de la policía crea un ambiente en el que los abusos se pueden tolerar
o incluso se promueven, ya que el poder político no siempre ve la reforma como una prioridad. 3. La falta de voluntad política y recursos económicos. Incluso cuando existen buenos deseos de implementar reformas en la policía, la falta de voluntad política y los recursos insuficientes son dos obstáculos críticos que pueden hacer que las reformas fracasen. A menudo, las reformas requieren inversiones significativas en capacitación, infraestructura, tecnología y personal especializado, que no siempre están disponibles debido a la falta de recursos públicos. En algunos casos, los gobiernos no consideran que la reforma policial sea una prioridad y prefieren destinar recursos a otros sectores, como la infraestructura o el desarrollo económico. La falta de recursos también se manifiesta en la escasez de organismos de control independientes o de estructuras judiciales suficientemente fuertes para investigar los abusos de la policía sin los recursos adecuados. Estos organismos no pueden realizar investigaciones exhaustivas ni garantizar que los responsables de los abusos enfrenten consecuencias. La falta de financiamiento puede llevar a que las reformas sean superficiales o no se implementen de manera efectiva, lo que contribuye a que la impunidad persista. 4. La cultura institucional y el rol de la policía en la sociedad. La cultura institucional dentro de la policía también representa un desafío significativo para la implementación de reformas. En muchas fuerzas policiales, especialmente aquellas que operan en contextos de alta violencia o inseguridad, se ha cultivado una mentalidad de nosotros contra ellos. Los oficiales pueden ver a la comunidad en general como un enemigo potencial y reaccionar de forma defensiva o agresiva ante cualquier amenaza percibida, lo que justifica el uso excesivo de la fuerza. Esta mentalidad se ve reforzada por la militarización de las fuerzas policiales en algunos países, en la que se priorizan las tácticas de confrontación y control sobre la colaboración comunitaria y la prevención. El entrenamiento también juega un papel crucial en la formación de esta cultura. Si la capacitación policial no se enfoca en el respeto a los derechos humanos, la empatía y la desescalada de conflictos, la policía continuará viendo su papel como el de vigilante o agresor, en lugar de como el de protector de la comunidad. Cambiar esta cultura requiere un esfuerzo coordinado de reformas tanto a nivel estructural como en las prácticas cotidianas de la policía. 5. La desconfianza pública en las instituciones de justicia. La desconfianza pública en las instituciones de justicia, incluidas las fuerzas policiales, es otra barrera significativa para las reformas. En muchas comunidades, especialmente entre las minorías raciales y las poblaciones marginadas, la policía es vista no como una protección, sino como una amenaza. La historia de violencia policial y discriminación racial contribuye a la desconfianza generalizada. Esta desconfianza hace que las reformas policiales sean vistas con escepticismo por la sociedad civil, lo que dificulta la cooperación entre la policía y la comunidad para implementar cambios. La desconfianza también se extiende a las estructuras judiciales, que son percibidas como incapaces de juzgar de manera imparcial a los policías acusados de abuso de poder. Sin una relación de confianza entre la policía y la ciudadanía, las reformas pueden quedar atrapadas en un ciclo de desconfianza y resentimiento mutuo, lo que dificulta la efectividad de las medidas adoptadas. 6. El impacto de la impunidad en la sociedad civil. Por último, el impacto de la impunidad sobre la sociedad civil debe ser comprendido como una de las principales barreras para las reformas. La impunidad policial no solo afecta a las víctimas directas de los abusos, sino que también socava la confianza en el Estado de Derecho y debilita la legitimidad de las instituciones. Cuando las personas sienten que las autoridades no enfrentan consecuencias por sus acciones, se pierde la fe en la justicia y la equidad. Esto puede resultar en una mayor polarización social y en un incremento de la violencia y la injusticia en la sociedad en general. Los ciudadanos que perciben que la policía está por encima de la ley pueden sentirse menos inclinados a colaborar con las fuerzas de seguridad o a denunciar delitos. Esto alimenta un ciclo de desafección social y desconfianza institucional, que es difícil de romper sin reformas profundas y un compromiso genuino por parte de las autoridades. El futuro de las fuerzas policiales, en un contexto decreciente, demanda de responsabilidad y transparencia, no solo depende de reformas estructurales,
dentro de las instituciones, sino también de un cambio profundo en cómo entendemos el rol de la policía dentro de la sociedad. Las propuestas más innovadoras y las perspectivas más prometedoras no solo abogan por una reforma institucional, sino por una transformación cultural que sea capaz de replantear la función de la policía y su relación con la comunidad. En este capítulo, analizaremos las tendencias emergentes, las propuestas disruptivas y las perspectivas que pueden definir el futuro de la policía en las próximas décadas. 1. Policía comunitaria, ANUN, modelo de confianza y colaboración. Una de las propuestas más prometedoras para el futuro de la policía es el modelo de policía comunitaria, que pone un fuerte énfasis en la relación de confianza entre los agentes y la comunidad a la que sirven. Este modelo se basa en la idea de que la policía debe ser parte integral de la comunidad, no solo una fuerza externa que impone el orden desde fuera. La policía comunitaria busca que los oficiales se involucren activamente en la resolución de problemas locales y en la prevención de delitos, al mismo tiempo que respetan los derechos de los ciudadanos y colaboran estrechamente con la comunidad, en lugar de depender de operaciones militares y tácticas agresivas. Como ocurre en muchos enfoques actuales, la policía comunitaria promueve estrategias de prevención y mediación de conflictos. Los oficiales de policía se convierten en agentes de protección y apoyo, lo que fomenta una relación más cercana y de confianza con los residentes. Este modelo puede ser particularmente efectivo en áreas urbanas con altos índices de criminalidad, donde las tensiones entre la policía y la comunidad suelen ser muy altas. La implementación exitosa de este enfoque depende, gran medida, de que los oficiales reciban formación en habilidades interpersonales, como la resolución de conflictos, la negociación y la escucha activa. El éxito de la policía comunitaria también está relacionado con la desmilitarización de las fuerzas policiales, lo que implica un cambio en la mentalidad y en la estructura de la policía, al abandonar los enfoques de tipo militar, que a menudo resultan en una mayor confrontación. La policía comunitaria favorece una presencia más humana y cercana, lo que contribuye a una mayor cooperación por parte de los ciudadanos. 2. La inteligencia artificial y la tecnología al servicio de la justicia. Otro avance clave que podría transformar la forma en que la policía opera en el futuro es la incorporación de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el Big Data y las cámaras corporales. Las tecnologías pueden ser herramientas poderosas para mejorar la eficiencia de la policía y garantizar una mayor rendición de cuentas. A través de la recopilación y análisis de datos, las fuerzas policiales pueden anticiparse a ciertos patrones de criminalidad y prevenir delitos antes de que ocurran. El uso de sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, puede ayudar a identificar a los sospechosos con mayor rapidez y precisión. Sin embargo, el uso de la tecnología en la policía también plantea desafíos éticos y de privacidad. El monitoreo masivo y la vigilancia constante pueden tener implicaciones profundas en los derechos civiles y la libertad individual. Es esencial que la implementación de nuevas tecnologías sea acompañada de un marco legal y ético robusto que garantice el uso responsable de estas herramientas. El abuso de las tecnologías, especialmente aquellas que permiten el seguimiento y la vigilancia masiva de la población, podría profundizar la desconfianza entre la policía y los ciudadanos. Las cámaras corporales se están utilizando cada vez más como una herramienta para registrar las interacciones entre la policía y los ciudadanos. Esta tecnología no solo puede proporcionar pruebas objetivas en casos de abuso de poder, sino que también actúa como un disuasivo para la policía, al saber que sus acciones están siendo grabadas. Sin embargo, para que las cámaras corporales sean realmente efectivas, es crucial que haya una política clara sobre cómo se almacenan y utilizan los datos grabados, así como mecanismos de supervisión externa que garanticen la transparencia. 3. Reforma del sistema judicial han implicaciones para la policía. El futuro de la policía también está estrechamente relacionado con la reforma del sistema judicial. Las reformas judiciales pueden contribuir significativamente a reducir la impunidad policial, ya que un sistema judicial más independiente y eficiente tendrá un mayor poder para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y sancionar a los responsables de abusos. Además, un sistema judicial transparente y accesible fortalecerá la confianza pública en las instituciones
y facilitará la rendición de cuentas. Uno de los cambios más urgentes es la despolitización del sistema judicial. La independencia de los tribunales es fundamental para asegurar que los casos de abuso policial se manejen de manera imparcial. La creación de tribunales especializados en derechos humanos y abusos policiales podría ser un paso positivo, ya que estos tribunales contarían con jueces con experiencia en estos temas y con la capacidad de abordar casos de manera más adecuada. Además, la reforma de la justicia penal también podría llevar a una disminución de la sobrecriminalización de ciertos grupos sociales, como las comunidades raciales y étnicas. Al implementar reformas que promuevan el tratamiento justo de todas las personas, independientemente de su origen o estatus social, se podría reducir la tensión entre la policía y las comunidades, lo que facilitaría la implementación de un modelo de policía más humano y cercano. Desmilitarización de la policía non. Enfoque más civil. La desmilitarización es una de las propuestas más debatidas para transformar las fuerzas policiales. En muchos países, las fuerzas de seguridad se han militarizado, adoptando una mentalidad de combate y equipándose con armas y equipos militares, lo que genera una mayor confrontación con las comunidades y un mayor uso de la fuerza. Este enfoque ha sido particularmente controvertido en contextos donde la violencia y el crimen organizado son elevados. El proceso de desmilitarización implica una reestructuración completa de las fuerzas de seguridad, enfocándose en un enfoque más civil y preventivo de la seguridad. Esto no significa que la policía deba estar desarmada o incapaz de responder a situaciones de riesgo, sino que su enfoque debe ser más orientado a la mediación y la protección que a la represión. Este modelo enfatiza la importancia de prevención y resolución pacífica de conflictos por encima del uso excesivo de la fuerza. La desmilitarización también tiene implicaciones en la capacitación de los oficiales, quienes deben recibir formación en habilidades interpersonales y de desescalada, además de técnicas de intervención que minimicen el uso de la violencia. Este cambio en la formación contribuiría a un cambio de mentalidad dentro de la policía, donde la protección de los derechos humanos se convertiría en el eje central de la actuación policial. 5. Participación ciudadana en la policía como servidora pública. Finalmente, un enfoque clave para el futuro de la policía es garantizar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el monitoreo de las acciones de los cuerpos policiales. Los ciudadanos no solo deben ser recibidos por la policía, sino que deben participar activamente en la construcción de políticas de seguridad pública que reflejen sus necesidades y valores. Consejos comunitarios de seguridad, auditorías sociales y espacios de diálogo entre la policía y la comunidad pueden servir como plataforma para crear una policía más responsable y cercana. La participación ciudadana no solo fomenta la rendición de cuentas, sino que también contribuye a una cultura de respeto mutuo entre la policía y la población. Las comunidades que se sienten parte activa en el proceso de seguridad están más dispuestas a colaborar con la policía y a respetar sus funciones. El camino hacia la reforma de la policía y la reducción de la impunidad no es exclusivo de una región o país. Existen ejemplos globales de buenas prácticas y casos de éxito que, a pesar de los desafíos y resistencias, han logrado transformar la relación entre la policía y la ciudadanía. Estos casos no solo ofrecen valiosas lecciones sobre lo que se puede lograr cuando se implementan reformas efectivas, sino que también proporcionan un mapa de posibles soluciones que pueden ser adaptadas y replicadas en diferentes contextos. En este capítulo, exploraremos algunos de los casos internacionales más destacados, donde las reformas policiales han logrado mejorar la responsabilidad y reducir la impunidad, al mismo tiempo que fortalecen la confianza pública en las instituciones. Una policía comunitaria en favelas de Río de Janeiro, Brasil. Uno de los ejemplos más conocidos de policía comunitaria en América Latina es el programa de Unidades de Policía Pacificadora, UPP, en Río de Janeiro, Brasil. Este modelo fue implementado en 2008 con el objetivo de reducir la violencia en las favelas de la ciudad, que durante décadas habían sido controladas por el crimen organizado. La estrategia consistió en enviar a policías a vivir en las comunidades más afectadas por la violencia para establecer relaciones más cercanas con los residentes
y desmantelar la influencia de los traficantes de drogas. Las SUPs buscaban transformar la percepción de la policía en estas áreas, pasando de ser una fuerza represiva a convertirse en un agente de servicio y protección de la comunidad, a través de un enfoque de presencia constante y colaboración activa con los residentes. El programa tuvo un impacto positivo en algunas favelas, logrando una reducción significativa de los homicidios y un incremento de la confianza comunitaria hacia la policía. Sin embargo, el programa también enfrentó varios desafíos, incluidos problemas de corrupción, falta de recursos y resistencia por parte de algunos oficiales. A pesar de estos obstáculos, las SAPs en algunos lugares demostraron que la interacción constante entre policía y ciudadano puede ser una herramienta eficaz para combatir la violencia y mejorar la seguridad de manera más sostenible. 2. Reforma policial en la ciudad de Compton, California. En los Estados Unidos, un caso de éxito en términos de reforma policial se dio en la ciudad de Compton, California. Esta ciudad ha sido históricamente conocida por sus altos índices de criminalidad y por la agresividad y racismo percibido por parte de la policía. Sin embargo, en 2011, el Sheriff's Department de Los Ángeles implementó una serie de reformas para transformar la manera en que los agentes interactuaban con la comunidad, con el objetivo de reducir la violencia y el abuso de poder. El programa de desescalada y la capacitación en derechos humanos fueron pilares fundamentales de la reforma. Los oficiales de Compton comenzaron a recibir formación en manejo de conflictos y técnicas de desescalada de situaciones tensas. Además, se promovió la creación de foros comunitarios, donde los residentes podían expresar sus preocupaciones y colaborar activamente con la policía en la mejora de la seguridad. El cambio fue gradual, pero significativo. Tras varios años de implementación, la tasa de violencia en la ciudad disminuyó considerablemente, y la relación entre la policía y la comunidad mejoró notablemente. La clave del éxito en Compton radicó en el compromiso político con la reforma y en la colaboración genuina entre la policía y los residentes para resolver los problemas locales de seguridad. 3. La experiencia de la Policía Nacional de los Países Bajos en Europa, uno de los países con un enfoque progresista y humanitario en la policía, es Países Bajos. La Policía Nacional de los Países Bajos ha implementado una serie de reformas que se centran en la empatía, la formación en derechos humanos y el manejo pacífico de los conflictos. Uno de los principios más destacados de este modelo es que los agentes se ven a sí mismos no solo como ejecutores de la ley, sino como facilitadores de la paz dentro de la sociedad. Una de las reformas más relevantes fue la implementación de unidades especializadas en desescalada de conflictos y la creación de equipos de mediadores dentro de las mismas fuerzas policiales. Estos equipos están compuestos por oficiales con formación en comunicación no violenta y resolución de conflictos. Su tarea es actuar en situaciones complejas, como protestas o conflictos sociales, para evitar la escalada de violencia y garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados. El éxito de la Policía Nacional de los Países Bajos radica en su enfoque integral, que involucra la formación continua de los oficiales y la evaluación constante de sus prácticas, así como un sistema de supervisión interna que garantiza la responsabilidad y la transparencia. 4. La reforma en el Reino Unido. En la policía de proximidad en Escocia. En el Reino Unido, especialmente en Escocia, se ha implementado el modelo de policía de proximidad en varias ciudades para mejorar la relación con la comunidad. Este modelo promueve una mayor interacción entre la policía y los residentes, especialmente en barrios con altas tasas de criminalidad y problemáticas sociales. En lugar de depender de grandes unidades antidisturbios, la policía se enfoca en proyectos comunitarios y en fortalecer la presencia policial en las calles a través de patrullas de proximidad. La reforma ha tenido resultados positivos en áreas como Glasgow, donde la tasa de delitos violentos ha disminuido significativamente. La clave del éxito ha sido la colaboración estrecha entre la policía y diversas organizaciones locales, incluidas ONG y grupos comunitarios. Esta colaboración ha permitido abordar de manera integral los problemas de criminalidad, exclusión social y desigualdad, creando una red de apoyo que fortalece la confianza en las instituciones. 5. Modelos de supervisión civil. El caso de Canadá. Finalmente,
Uno de los ejemplos más sobresalientes de supervisión externa de la policía se encuentra en Canadá, donde existe un sistema robusto de supervisión civil para garantizar que la policía actúe dentro de los límites de la ley y de los derechos humanos. En varias provincias canadienses, como Ontario, se han creado organismos independientes que investigan las denuncias de abuso policial y llevan a cabo auditorías de las acciones de la policía. Uno de los organismos clave en este sentido es el Bureau of Independent Investigations, BII, que tiene la autoridad para investigar cualquier incidente en el que se vea involucrada la policía. Este sistema ha permitido una mayor transparencia y ha ayudado a reducir la impunidad de las fuerzas policiales, ya que los oficiales saben que sus acciones están siendo constantemente evaluadas por entidades externas e imparciales. La transformación de las fuerzas policiales hacia un modelo más responsable, transparente y comprometido con los derechos humanos es un proceso complejo, pero indispensable para la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. A lo largo de este trabajo, hemos analizado los principales desafíos que enfrentan las reformas policiales, las resistencias estructurales y culturales dentro de las propias fuerzas de seguridad, así como las estrategias y prácticas exitosas implementadas en diferentes partes del mundo. A partir de esta reflexión, surge una visión más clara de lo que debe ser el futuro de la policía, una institución al servicio de la comunidad, respetuosa de los derechos de todos sus miembros y plenamente comprometida con la justicia. Una en el desafío de la impunidad, en necesidad de un cambio cultural profundo. Uno de los principales obstáculos que impide la reforma efectiva de las fuerzas policiales es la impunidad que aún persiste en muchos cuerpos de policía. En muchos países, la falta de rendición de cuentas y la protección de agentes involucrados en abusos han sido una constante, alimentando la desconfianza entre la policía y las comunidades que deberían proteger. Para superar este desafío, es crucial que los gobiernos implementen sistemas de supervisión externa e independiente, que garanticen que los agentes de policía no estén por encima de la ley. Sin embargo, la lucha contra la impunidad no solo requiere reformas estructurales o tecnológicas, también implica un cambio cultural dentro de las propias instituciones policiales. Los oficiales deben ser formados no solo en técnicas de control y represión, sino también en valores como el respeto a los derechos humanos, la empatía y la desescalada de conflictos. Un policía que se ve a sí mismo como un servidor público y no como un agente de poder o represión, será mucho más efectivo en la construcción de relaciones de confianza con la comunidad. 2. Políticas de policía comunitaria a un modelo de prevención y confianza. El modelo de policía comunitaria es uno de los enfoques más prometedores para transformar la función policial. La policía comunitaria va más allá de la simple represión del crimen. Se enfoca en la prevención, en resolver problemas sociales y en colaborar estrechamente con la comunidad para crear soluciones compartidas. Este modelo promueve una presencia constante de la policía en las comunidades, pero de una manera que fomente la confianza y el respeto mutuo, en lugar de generar miedo o hostilidad. En países como Brasil, Estados Unidos y Escocia, donde se han implementado estrategias de policía comunitaria, se ha demostrado que este modelo no solo reduce la violencia y el crimen, sino que también mejora la percepción pública sobre la policía. Los oficiales, al formar parte activa de la comunidad, tienen la oportunidad de conocer las realidades y preocupaciones de los ciudadanos, lo que les permite intervenir de manera más efectiva y menos agresiva. El fomento de la colaboración entre la policía y las comunidades, a través de foros participativos, auditorías sociales y grupos de trabajo conjuntos, puede ser una herramienta poderosa para asegurar que la policía esté alineada con las necesidades y los valores de la sociedad. Para que esto funcione, es necesario que haya un compromiso político que respalde este tipo de políticas y que garantice que los recursos y la formación necesarios estén disponibles. 3. La desmilitarización, ANUN. Paso clave hacia una policía más civil. La desmilitarización de la policía es otro pilar fundamental para avanzar hacia un modelo de policía más justo y responsable. La militarización de las fuerzas policiales ha transformado a muchos cuerpos de seguridad
en una fuerza represiva, centrada en el uso de la violencia como primera opción para resolver conflictos. Este enfoque no solo es ineficaz en la prevención del crimen a largo plazo, sino que también fomenta un ciclo de violencia que debilita aún más la confianza entre la policía y la comunidad. La desmilitarización implica un cambio profundo en la mentalidad y en las prácticas de las fuerzas policiales. Los oficiales deben ser capacitados en técnicas de desescalada y en el uso mínimo de la fuerza, siempre que sea posible. Además, las unidades policiales deben orientarse hacia la prevención y la mediación de conflictos, en lugar de priorizar las tácticas militares, que, en muchos casos, solo agravan las tensiones sociales. El proceso de desmilitarización también debe ir acompañado de una reformulación de la jerarquía policial, priorizando la empatía y el diálogo sobre la coacción y el control militar. En lugares como los Países Bajos, donde la policía tiene un enfoque civil y preventivo, se ha comprobado que una policía más cercana y orientada a la comunidad es más efectiva en la resolución de conflictos y en la construcción de confianza. 4. El uso de tecnología para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. La tecnología tiene un papel cada vez más importante en las reformas policiales, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas. Las cámaras corporales y los sistemas de vigilancia pueden actuar como herramientas clave para garantizar que las interacciones entre la policía y la ciudadanía sean registradas y evaluadas. Estos dispositivos proporcionan una evidencia objetiva que puede utilizarse tanto para proteger a los oficiales en caso de acusaciones infundadas, como para documentar abusos y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias. El uso de tecnologías como el Big Data y la inteligencia artificial también puede ayudar a las fuerzas policiales a anticipar patrones de criminalidad, lo que facilita la prevención y permite que los recursos se asignen de manera más eficiente. Sin embargo, este uso de la tecnología debe ser cuidadosamente regulado para evitar que se convierta en una herramienta de vigilancia masiva que viole los derechos civiles de los ciudadanos. 5. La participación ciudadana como pilar fundamental de la reforma. El éxito de cualquier reforma policial depende en gran medida de la participación activa de la ciudadanía. Los ciudadanos deben tener un papel central en la construcción de políticas de seguridad pública y en la supervisión de las acciones de la policía. La creación de consejos de seguridad comunitarios, auditorías ciudadanas y espacios de diálogo público permite que la policía actúe de manera más transparente y alineada con las necesidades y deseos de la comunidad. Este enfoque de colaboración es crucial para fortalecer la legitimidad de la policía. Cuando los ciudadanos sienten que tienen una voz activa en las decisiones que afectan su seguridad, se genera un mayor sentido de confianza y cooperación. A su vez, esto contribuye a una mayor efectividad en la resolución de problemas sociales y la prevención del crimen. 6. Hacia una policía globalmente responsable y justa. El futuro de la policía debería estar centrado en un modelo más humano, responsable y equilibrado. La impunidad, la violencia excesiva y la falta de transparencia no deben seguir siendo la norma dentro de las fuerzas policiales. Las reformas estructurales, culturales y tecnológicas deben ir de la mano con un fuerte compromiso con los derechos humanos y una supervisión externa efectiva. Si bien el camino hacia una policía responsable es largo y está lleno de obstáculos, los ejemplos exitosos de países que ya han avanzado en este sentido ofrecen una hoja de ruta a seguir. Las reformas policiales no son solo una cuestión de mejorar la seguridad, sino también de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su origen, raza o estatus social, sean tratados con dignidad y justicia. A lo largo de este análisis, hemos explorado las múltiples dimensiones que componen el debate sobre la reforma policial y la importancia de luchar contra la impunidad dentro de las fuerzas de seguridad, desde la identificación de los principales obstáculos que enfrentan los sistemas policiales hasta los ejemplos exitosos de reformas en diferentes partes del mundo. Hemos subrayado la urgencia de construir una policía más responsable, transparente y comprometida con los derechos humanos. La impunidad policial y la falta de rendición de cuentas son los principales problemas que perpetúan la desconfianza entre la policía
y la comunidad, la reforma cultural dentro de las instituciones policiales, la promoción de policía comunitaria, la desmilitarización de las fuerzas y el uso de tecnología para la transparencia son pasos clave para lograr una transformación efectiva. Además, la participación activa de la ciudadanía en los procesos de reforma y supervisión es esencial para garantizar que la policía sea realmente un reflejo de los valores democráticos de la sociedad, a través de los ejemplos de Brasil, Estados Unidos, Países Bajos y Canadá. Hemos identificado prácticas exitosas que pueden servir como modelos para países que buscan reducir la violencia policial, promover la confianza pública y, finalmente, crear una policía que esté al servicio de toda la sociedad. El cambio hacia una policía responsable y justa no es solo una cuestión de política, sino una necesidad ética y moral para garantizar que todas las personas, sin importar su raza, origen o estatus, reciban el trato justo que merecen. A medida que avanzamos hacia una sociedad más equitativa, es crucial que la policía evolucione para convertirse en un pilar de protección, confianza y justicia para todos.